Vamos a orar y poner este momento en las manos de Dios, pidiéndole al Señor que su palabra en esta mañana edifique nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y tu misericordia y fidelidad para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, dándote gracias por este tiempo que tenemos del culto, por que ya estamos aquí, porque hay otros que por otros motivos no están, pero te pido que podamos aprovechar para glorificar, para exaltar, para reverenciar tu santo nombre. Debemos orar trayendo a este momento a don Aparicio, esposo de doña Elena. Pedimos, Señor, para que sigas obrando en la salud de este hombre, en la parte física, Señor, pero oramos por la parte espiritual, para que, a pesar de que ya le has guardado y has manifestado tu poder una vez más, este hombre pueda ver una oportunidad allí para acercarse a ti. Damos gracias también, Señor, porque días antes orábamos por Adela, hermana que Hernando, y gracias, Señor, porque también le guardaste y le ayudaste, y hay cuidados que hay que seguir. Entonces oramos para que proveas para ella, para suplir sus necesidades en cuanto a salud se refiere. Oramos, Señor, en esta mañana, para que tu palabra nos aliente, para que tu palabra nos anime, para que tu palabra nos consuele, nos dé el fortalecimiento que necesitamos. Dame tus palabras en esta mañana, Señor, para que hable tu palabra que pueda hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos pasamos por dificultades. ¿Qué dificultades le producen amargura? Usted puede pensar en esta mañana qué dificultades le producen amargura. Hace 8 días estamos hablando de la fe para seguir, y que cuando se trata de esa fe para seguir, no debemos apoyarnos en nuestra propia mentalidad, sino que debemos confiar en el Señor, debemos confiar en su soberanía, lo debemos hacer de todo corazón y reconocerlo en todo camino, porque Él va a enderezar nuestros pasos. Dice que será la mejor medicina, el mejor refrigerio para nuestro cuerpo. Pero hoy una vez más quiero traer a colación acerca de las dificultades y cómo triunfar sobre las circunstancias difíciles. Y pregunto a cada uno, ¿qué dificultades está atravesando? Ahora, son dificultades que le están trayendo amargura. Sus dificultades, las dificultades que está atravesando, le están produciendo amargura. ¿Qué dificultades? Otra pregunta. Las pruebas, ¿usted ha pensado que el propósito de las pruebas es que le ayuden a fortalecer su fe? ¿Sabía usted que el propósito de las pruebas es fortalecer su fe? Una pregunta más, ¿qué circunstancias lo tienen derrotado? ¿Hay alguna circunstancia que lo tienen derrotado? Que las pruebas nos llevan a confiar en Dios. Bien lo decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, en algún momento de su ministerio y en medio de luchas que él estaba atravesando. 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas pruebas que están viniendo nos tienen derrotados, nos tienen desesperados, angustiados, tal vez con un paso al desamparo o a la destrucción. Pero Pablo lo dijo de una buena manera. Claro que sí, las pruebas me tienen atribulado, pero
me tienen angustiado. Las pruebas me tienen en apuros, pero no me tienen desesperado. Las pruebas me tienen perseguido, pero no me tienen desamparado. Derribado, pero no me tienen destruido. ¿Qué pensamos nosotros de las pruebas que el Señor permite que estemos atravesando en este último tiempo? ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿En qué está fundada nuestra fe? Otra pregunta que debemos hacernos: ¿es Jesús nuestra esperanza? Recuerdo un letrero que había en la iglesia en la que crecí, y un letrero grande decía: Cristo es la única esperanza. Y era fácil de memorizar: pared blanco, hueso, en aceite y unas letras rojas, que desde que uno se paraba en la puerta, uno las leía al fondo. Cristo es la única esperanza. Y a lo largo de mi vida siempre he pensado de si Jesús realmente es mi esperanza en los momentos difíciles de la vida. Y es la pregunta que en esta mañana nos debemos hacer: ¿es Jesús nuestra esperanza en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, en esos momentos de apuro, en esos momentos de persecución o de tal vez sentirnos derribados? ¿Es Jesús nuestra esperanza? ¿De quién recibe usted la fortaleza que necesita? ¿De quién recibe usted la fortaleza que necesita cuando está en prueba? ¿Es el Señor al primero que usted acude? ¿O es la última opción que usted tiene? ¿Es el Señor la primera opción? ¿Es el Señor la última opción? Y quiero que nos dirijamos a 2 Corintios. Este va a ser nuestro texto. Ahí en 2 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8 al 11. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 8 al versículo 11. Vio lo que dice ahí la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 1, del 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestra colaboración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué situación era la que había vivido el apóstol Pablo? Era experimentado, bastante experimentado en persecuciones, en azotes de su gente, en señalamientos, en huir, porque su gente lo buscaba para matarlo por el hecho de predicar, de proclamar la verdad de la palabra del Señor. Y él le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, él dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y les dice una tribulación que nos sobrevino y les nombra el lugar. Y les dice qué fue lo que les pasó. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Las pruebas por las que atravesamos son de esa manera, que nos abruman más allá de nuestra fuerza. ¿Qué prueba está pasando que es más allá de su fuerza? A veces uno dice: ¿será que por esta prueba me voy a morir? Pablo llegó a pensar diciendo: de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Estábamos como sentenciados a muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Es decir, ellos pensaban, él con su equipo ministerial pensaba: en cualquier momento podemos morir, sea a manos de nuestra gente, sea en un naufragio, sea en alguna situación de estas. Pero ellos dijeron: pensamos eso, pero también decidimos no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El hecho de que Dios resucita a los muertos, ¿qué indica eso? Que tiene poder. Y el que dice: el cual nos libró. ¿Qué hace Dios en las pruebas? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte.
Y también él habla de la oración de los hermanos por él, la importancia de orar nosotros por una persona hermana en Cristo que esté pasando por una tribulación. No en vano lo coloca en el grupo de la iglesia. No sé si usted ora, no sé si no ora, si toma un tiempo y ora de una vez. Ojo, que si se compromete y no lo hace es pecado, y ahí está en la Biblia. Y Pablo aquí dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Y cómo cooperar? Con la oración por el grupo ministerial, el grupo de misioneros. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a vosotros. ¿Cuáles son las circunstancias, amados hermanos, que agotan nuestros recursos? ¿Qué circunstancias ha atravesado usted el año pasado, 2024, y el antepasado, el 23? ¿Qué circunstancias atravesó y al día de hoy viene atravesando? Podemos nombrar algunas, y si usted tiene otra en su mente que yo no nombre, la puede decir. Circunstancias difíciles, relaciones interpersonales desafiantes, un ambiente hostil, separación, rechazo, fracaso, dolor físico, enfermedades crónicas, deudas, escasez económica, deudas en el banco, deudas, problemas con el vecino, con el compañero de trabajo, con el jefe, esposo, esposa o compañero o compañera. Esas son situaciones, circunstancias que vienen a nuestra vida, que Dios permite que vengan a nuestra vida, pero que nos sentimos tantas veces que agotan nuestros recursos para enfrentarlo de alguna manera. ¿Qué desea Dios? Dios desea que dependamos de su poder. En esos momentos de circunstancias difíciles, de circunstancias que empiezan a agotar nuestros recursos, Dios desea que nosotros dependamos de su poder. ¿Y cuál poder? Su poder. Su poder. Usted lee la palabra cuando nos nombra y no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y cuando hablamos de su Santo Espíritu, ¿qué hablamos? Del poder de Dios. Claro, la tercera persona de la Trinidad, pero es porque nos manifiesta su poder. Cuando se le hizo el anuncio a María acerca del nacimiento de Jesús, ella habla al final diciendo, porque nada es imposible para Dios. Y cuando estamos pasando por una situación, circunstancia que empieza a tornar, que agota nuestro recurso, es ahí donde debemos depender del poder del Señor por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios? Vamos a enumerar algunas cosas de cómo es ese poder de Dios. Es una fuerza que va más allá de la capacidad humana. Es una fuerza que va más allá de la capacidad humana. Y la palabra de Dios nos nombra esto. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a su vida? ¿En qué momento vino el Espíritu Santo a su vida? Vamos a leer Efesios 1, 13 y 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Y qué dice ese texto? Nos habla de cuando recibimos al Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? El día que oímos la palabra y creímos en el evangelio de salvación. No fue solamente con oír la palabra, había que creer que el evangelio de salvación.
Entonces, con Dios, por medio de su Espíritu Santo, tenemos, ¿y qué tenemos? Tenemos lo que necesitamos. Tenemos lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dice el Salmo 79:11, llegue a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte. Salmo 29:3 dice, voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, hablando de su poder. Luego dice la majestuosidad, de Éxodo 15:6, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Salmo 78:42 dice, no se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario. Palabra de Dios nos nombra sin número acerca del poder de Dios. ¿Y cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Qué dice la Biblia, la palabra, acerca del poder de Dios? Que el poder de Dios es sólido, que nadie puede resistirse al poder de Dios, que Dios creó todas las cosas a través de su poder, que el poder de Dios debe ser un poder proclamado, que Dios es la autoridad mayor, que debemos buscar a Jehová y su poder. ¿De qué quiere el Señor que nosotros echemos mano cuando estamos pasando por circunstancias difíciles que agotan nuestros recursos? Del poder de Dios que va más allá precisamente de nuestra capacidad humana. Con el Señor tenemos lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos para enfrentar una situación por la que usted esté atravesando en este tiempo? ¿Qué necesita usted? Necesitamos al Señor. Pero muchas veces es lo último que nosotros buscamos, es la última opción que nosotros echamos mano. La palabra de Dios dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10. También dice en 2 Timoteo 2:1, fortalécete. Y Filipenses 4:13, el texto que nos gusta, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Siempre que nosotros vayamos a enfrentar una situación conforme a nuestras fuerzas, o como decíamos hace 8 días, conforme a nuestra propia opinión, a nuestra sabiduría que es independiente de Dios tantas veces, pues vamos a fracasar. Pero cuando enfrentamos las situaciones, circunstancias, en el poder de Dios, con las herramientas de Él, podemos enfrentarlo de una manera diferente. Podemos enfrentarlo de una manera diferente. ¿Por qué sentimos tantas veces que las circunstancias nos agotan tanto? ¿Por qué sentimos que los recursos nos agotan tanto? Porque son nuestros recursos. Y nuestros recursos se van a agotar pronto, rápido. Pero los recursos del Señor son todo el tiempo, son ilimitados y los tenemos a disposición en medio de las circunstancias que enfrentemos. ¿Cómo es el poder de Dios? Es una fuerza que va más allá de la capacidad humana. Segundo, el poder de Dios es un poder disponible cuando lo necesitamos. Esto es interesante, que el poder de Dios es un poder disponible cuando lo necesitamos. El poder de Dios no lo vamos a aprender ni lo vamos a utilizar leyendo libros de superación personal. Menos lo vamos a aprender y lo vamos a utilizar cuando la persona decide estar alejada de Dios. ¿No? El apóstol Pablo en Filipenses, ahí en el capítulo 3, decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. ¿Qué tenía en cuenta el apóstol Pablo? El poder de su resurrección. Es que el único que ha resucitado con poder es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y dice Efesios 1:4, resucitado según el poder de santidad. ¿El poder de quién? El poder del Espíritu Santo. Con el poder del Señor resucita a Jesús. El poder de Dios tenemos que experimentarlo. ¿Cómo creen ustedes que podemos experimentar el poder de Dios?
¿Cómo se imaginan ustedes que podemos experimentar el poder de Dios? O bueno, ¿qué hace Dios para que nosotros experimentemos su poder? Dios permite las circunstancias difíciles, las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las adversidades, para que nosotros podamos experimentar su poder. Pero entonces cuando vienen las luchas, las pruebas, circunstancias, ¿qué pensamos nosotros? Pensamos que el Señor quiere que experimentemos su poder. Eso es lo primero que pensamos. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Y empieza el creyente a escoger, todavía escoger pecados. Y todavía los clasifica. Y empieza de todos los pecados a escoger a sus ojos el peor. ¿Sí? Y entonces, esta prueba me está viniendo es por ese pecado, claro. Y si no, entonces, no debe ser por ese, claro, eso, la lista eso es interminable. Entonces empieza, debe ser ese, no, eso debe ser ese, no, eso debe ser eso. Y entonces, ¿cuál será? ¿Cuál de todos será? Cuando vienen pruebas a nuestra vida, es porque el Señor quiere que experimentemos su poder. El apóstol Pablo pasó por una situación. Vamos a ir a 2 Corintios 12. Libro de 2 Corintios, en el capítulo 12. Segunda de los Corintios, capítulo 12. Y vamos a mirar del 1 en adelante, hasta el 10, para poder entender por qué Pablo dice lo del versículo 9 y lo del 10. Es que si lo leemos independiente, no podemos conectar. Conectaremos si leemos los versículos anteriores. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y empieza Pablo diciendo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, ¿saben cuál hombre era? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré sino de mi debilidad. ¿De quién estaba? ¿Cuál había sido ese hombre que había sido arrebatado al tercer cielo, al cielo de los cielos, al paraíso? ¿Quién era? ¿Quién? La última parte del versículo 5 nos lleva a entender cuál era ese hombre. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino de mis debilidades. Vamos a ver si ustedes van a encontrar quién es. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí mal de lo que en mí ve, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál fue ese hombre que fue al tercer cielo, al paraíso, donde allá oyó cosas inefables que a ningún hombre le daba? ¿A quién se refiere? A él mismo. Pablo está hablando de él mismo, porque dice, no lo voy a hablar, no le es permitido, y para que yo no me vaya pronto a creer que sí lo voy a hacer y a gloriarme, entonces el Señor me dio un aguijón, dice ahí el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le respondió el Señor? Ahora es el versículo 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no quería decir Pablo aquí que cuando le venían esos problemas estaba, ay, tan chévere que estoy sufriendo, me están dando latigazos. No.
Dice que se gozaba en el aspecto de que sabía que el Señor estaba permitiendo esa situación porque estaba formando su carácter y porque el poder del Señor lo estaba experimentando. ¿Qué experimenta la persona? Descanso, paz, tranquilidad, el depender de Él y poder ver a Dios que es soberano, el depender del Señor en las circunstancias difíciles y ver que es eterno, que nos sostiene, que provee, que tiene sabiduría, que Él sabe el camino que debe tomar en una situación específica. ¿Cómo es el poder de Dios? Es un poder disponible cuando lo necesitamos. ¿Usted echa mano del poder de Dios? ¿O es la última opción a la que acude cuando está pasando por una situación? Número 3, ¿cómo es que es el poder de Dios? Es un poder que aumenta, como acabo de leer, en nuestra debilidad. ¿Qué es lo que el mundo enfatiza? ¿Qué es lo que el mundo enfatiza por doquier? Cuando se refiere a nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que el mundo enfatiza por doquier? Y con los problemas, ¿qué es lo que enfatiza? En cuanto a nosotros como seres humanos, no nosotros como creyentes, en cuanto a la humanidad, el mundo lo que dice es que somos autosuficientes. No necesito de quién. Nadie. Puedo salir adelante solo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Somos influenciados tantas veces por el mundo, ¿cierto que sí? Porque ante una situación, ¿qué es lo primero que hacemos en una situación adversa por la que estoy atravesando? Lo primero que uno piensa es la lista de cosas, de todo lo que puedo hacer para salir de eso rápido. Y ante cualquier cosa tengo siempre ahí, bueno, si me dice esto, hago esto, si me dice esto, si esto, y digo esto, y voy a tal parte. Entonces usted me estará diciendo, o sea que no debo hacer eso. No, sí debo hacer. Pero lo primero que debo hacer es pedir sabiduría a Dios en una situación específica. Es no ser sabio en mi propia opinión. Es no creerme que me las sé todas. Es no actuar como el mundo actuaría. Es no irme con la sabiduría del mundo que es terrenal y realmente como es sabiduría del mundo es diabólica, dice la palabra de Dios. Pero el mundo lo que está promoviendo, expandiendo es orgullo, autosuficiencia. ¿Quién pensó de esa manera? Estaba en el cielo, ¿cierto? Cuando usted lee ahí en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, ya lo hemos estudiado varias veces. ¿Y qué pasó? ¿Cómo caíste? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Y tú qué decías en tu corazón? Subiré, me sentaré, levantaré y seré. Eso es hablar en qué? En primera persona. Yo subiré, yo levantaré, yo llegaré, yo seré semejante aquí al Altísimo. Y cuando usted lee el libro de Ezequiel, en el capítulo 26 en adelante, encuentra que dice, cortado fuiste, se enorgulleció tu corazón a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de tu autosuficiencia y de tu orgullo. ¿Qué hizo el Señor? Dios iba a dejarlo a él. Dios es santo y justo y exige la muerte como el pago por el pecado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Él es santo y justo. ¿Por qué? Porque, bueno, el orgullo es pecado y no va a permitir ninguna cosa de pecado en su presencia. Cuando actuamos como el mundo para enfrentar nuestras situaciones, actuamos con orgullo, con autosuficiencia y actuamos igual que Satanás. Y el único que nos lleva como a aterrizar es Dios mismo. Este es el tercer sermón acerca de las pruebas. ¿Sí? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Qué hacer? Y hemos hablado de diferentes maneras. Que la manera es confiando en Dios. Claro, es que la gente me dice, pastor, me voy a quedar confiando en Dios y no voy a hacer nada. Claro, por supuesto que confiar en Dios no es quedarme cruzado de brazos, sino que en las cosas que pienso hacer, hablar con este, ir allá, decir esto, pero si pasa esto, Señor, coloco en tus manos esta situación y mira estas opciones que tengo.
tengo la opción de ir allá, tengo la opción de hablar allí, tengo la opción de también hacer esto. Señor, te pido que me guíes para de esas 3, 4 o 20 opciones que tengo, Señor, hacer lo que debo hacer, lo que va a ser bien, lo que va a ser de bendición, lo que me va a guiar, lo que va a ayudar a mi familia, a mis hijos, lo que me va a traer bendición. Eso es actuar en dependencia del Señor. Es el poder del Señor cuando echo mano de Él que aumenta nuestra debilidad. ¿Cómo así que aumenta nuestra debilidad? En nuestra humanidad. En nuestra humanidad. Cuando reconocemos, no puedo. ¿Qué fue lo que dijo Moisés cuando el Señor le dice, Señor, yo cómo? ¿Qué fue lo que dijo Jeremías en el capítulo 1? Pero yo soy pequeño. Es que el Señor nos llama a que reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra necesidad del Señor y en obra, pero tan pronto hay una situación y una vez estamos confiando en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, recursos, capacidades y habilidades, ¿qué pasa? Se agotan así, rápido, y usted lo ha sentido. Estoy cansado, puedo hacer más. Y no digo que si confía en el Señor no se va a cansar, también se va a cansar, pero es diferente cansarme con mis recursos y cansarme porque estoy utilizando los recursos del Señor, porque ese es otro tema que ya lo hemos hablado. Estoy utilizando los recursos del Señor y el Señor todavía no obra. Estoy orando, leyendo la palabra, pidiéndole sabiduría cuál opción hacer, que ir como oro por la persona, oro por la situación y vemos que no obra. Uno en eso se cansa, pero una cosa es cansarme así, otra cosa es cansarme sin utilizar los recursos de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor cuando me canso utilizando sus recursos? Él va a orar fortaleciéndome porque su poder dice, aumenta ¿qué? En nuestra debilidad. Mateo 5:3, en la bienaventuranza, búsquenlo, ustedes saben de memoria. Hablando de bienaventurados, unas personas allí. A ver, ¿cuáles son los que son bienaventurados allí? ¿Y qué es un pobre en espíritu? ¿Cuáles son esos? Tienen la necesidad de buscar a Dios. Claro. La Nueva Biblia Viva, esa versión dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Lo entienden un poco más rápido. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y ellos se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Qué está mirando el Señor? Nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de Él. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. ¿A qué nos llama el Señor en medio de enfrentar una prueba? A reconocer nuestra necesidad de Él. Se ha leído Juan capítulo 15, del 1 al 5, dice que separados de Él, ¿podemos hacer algo? No podemos hacer nada. Cuando vivimos independientes de Él, no podemos hacer nada. ¿Cuánto tiempo lleva usted independiente? Tratando de solucionar las cosas a su manera, a su forma, a su idea, a lo que a usted le parece. Siempre lo he hecho así, Señor. Siempre lo he hecho así. Tal persona lo ha hecho así y le ha salido bien. Vuelve otra vez a lo mismo. Su propia opinión, las ideas del mundo y no lo que Dios dice. Claro, escúcheme bien. En una situación determinada, pues la palabra no le va a decir, vaya, hable con tal. Pero ¿qué sí puede hacer la palabra de Dios? ¿Qué sí puede? Renueva mi mente, ¿cierto? Da, como dice Filipenses 4, 6 y 7, da algo en el corazón. Descanso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones. ¿En quién? En el mejor lugar donde podemos estar guardados. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, Dios honra la humildad. Dios honra la humildad. Pero la Biblia dice que al altivo lo mira de menos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo es tiempo? ¿Mi tiempo o el de Él? El de Él. Pero estamos en una sociedad que le cuesta ¿qué? Humillarse, doblegarse, bajarse, y eso, como vivimos en este mundo, ha influenciado nuestras vidas. Entonces, cuando se trata de acercarnos a Dios para enfrentar
nuestras adversidades, pues entonces vamos como, sí me acerco, pero vamos como, no como humildes, no como reconociendo nuestra incapacidad, sino Señor, te pido que hagas tal cosa. Si es tu voluntad, Señor, obra hacia ese lugar. Tú conoces mi corazón, yo quiero ir allá, o quiero estudiar allá, o, ¿sí? Quiero comprar eso, quiero entrar a ese trabajo. Bueno, lo que sea, tú conoces, pero si no es, Señor, ayúdame a entender que no es, que no debo estudiar, no debo comprar, no debo ir, no debo hablar, no debo, ayúdame, que yo sienta paz de que no lo debo hacer. Pero también si lo voy a hacer, te pido que me crees. Eso es diferente. ¿Qué honra a Dios? La humildad. Salmo 147:6. Salmos 147, versículo 6. ¿Qué habla del humilde allí? ¿Qué habla del humilde? Jehová exalta a los humildes y humilla a quién? A los impíos de la tierra. Versión Dios habla hoy dice: el Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. La Nueva Traducción Viviente: el Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace volver el polvo. La palabra de Dios para todos: el Señor apoya a la gente pobre y derriba por el suelo a los perversos. Y la traducción lenguaje actual dice: Dios, levanta a los humildes, pero humilla a quién? A los malvados. ¿A quién exalta? ¿A quién sostiene? ¿A quién lleva de la mano? Al humilde, al que reconoce, Señor, necesito de ti, pero no lo reconoce al final, sino que procura reconocerlo al principio, y no solamente lo reconoce, sino que empieza a utilizar ¿qué? Los recursos del Señor en ese reconocimiento, porque hay mucha persona que tiene problemas con sustancias psicoactivas y con vicios y tantas cosas, y reconocen y los llevan al centro de rehabilitación y reconocen que lo tienen, pero no hacen nada más. ¿Y entonces le sirve de algo? No. El solo centro de rehabilitación no sirve. Ellos proveen las herramientas para ayudar en el proceso. Igual, nosotros reconocer que tantas veces no dependemos de los recursos del Señor, que no somos humildes, solamente reconocerlo no nos va a ayudar. Nos va a ayudar a reconocerlo y empezar a utilizar el recurso, los recursos que son abundantes en las manos de Dios. Dios, amados hermanos, permite las pruebas para capacitarnos, para que nosotros veamos el gran poder de Dios y la fortaleza del Señor. Y si ustedes evalúan esta mañana, claro que usted ha visto el gran poder de Dios. Claro que ha visto la gran fuerza del Señor. Pero también uno dice, cosas que pudieran ser como más rápido de experimentar el poder de Dios, se hacen más extensas. Muchas veces, por nosotros estamos muy dados a utilizar nuestros recursos, nuestras formas, nuestras ideas, como me parece, como siempre lo he hecho, como siempre lo he dicho. El poder de Dios es un poder que aumenta nuestra habilidad. ¿Y qué sigue? Es un poder disponible, y aquí hay algo. Es un poder disponible solo para creyentes. ¿Cómo así? Luego el poder de Dios no está disponible para una persona que no es creyente. No. O sea que Dios no obra en un no creyente, sí, porque por naturaleza Él es poderoso. Pero disponible, ahí sí hay unas condiciones. Las voy a decir. Dios se preocupa por todos. Dios se preocupa por todos. Como decíamos hace 8 días, decíamos, ¿será que todas las personas en el mundo tienen fe? Y llegamos al punto de, sí, los no creyentes también tienen fe, pero no es una fe bíblica. Lo mismo estoy diciendo en esta mañana. Dios se preocupa por las cosas que todos enfrentamos, claro, por el creyente y el no creyente, porque lo natural de él, ¿qué es? Preocuparse y estar pendiente de todo, porque somos, al final,
su creación. Pero se preocupa más por qué. Usted lo ha leído en el Salmo capítulo 7. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Solamente el que ha entrado por la puerta angosta al camino de la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz, solamente el que ha escuchado su voz. Y me siguen, solamente el que sigue al Señor. Dice, yo las conozco. Y conocemos al Señor. Para ese tipo de personas está disponible el poder de Dios. Efesios 1:19. Libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 19. Una oración extensa que hacía allí el apóstol Pablo. Y en sus palabras allí dicen, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Cómo llama el poder? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, ahí está, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, como dice la nueva traducción viviente. También pide en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, ¿qué dice? Los que creemos en Él. ¿Para quién está disponible el poder de Dios? Dice, para los que creemos en Él. La traducción lenguaje actual dice, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites con ese mismo poder. ¿Solamente para quién? Para los que han creído. El poder es un regalo de Dios. Como su salvación es un regalo. Todo lo que viene de Dios al creyente es un regalo. O sea, no es algo que nos merecemos. Ahora, ¿por qué hablamos de que el poder de Dios solamente está disponible para creyentes? Por el primer versículo que leímos. Uno de los versículos dijimos que cuando oímos la palabra y creemos en el Evangelio de salvación, el Espíritu Santo viene a morar. Entonces, su presencia en el creyente no significa otra cosa más que cuenta con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios en su vida. O sea, sí lo tenemos. En cambio, si no cree, que no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, no tiene disponible el poder. Nosotros lo tenemos disponible en las 24 horas del día. Ahora, su presencia en nosotros no significa que no tendremos dificultades. Su presencia en nosotros significa que Él está con nosotros en las dificultades. Un texto que leyó Hernando al principio de Isaías, busquémoslo allí, Isaías 43. Isaías 43, versículo 1 y 2. Entonces, su presencia en nosotros no quiere decir que es que no vamos a pasar más por dificultades y que no lloraremos y que no nos vamos a entristecer o frustrar. Claro que sí. Significa que Él está para sostenernos cuando pasamos por pruebas. Ve lo que dice Isaías 43, del 1 al 2. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y aquí está, versículo 2. Perdón. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama ardiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué podemos comparar allí las aguas, los ríos, el fuego? Pensemos en problemas, dificultades, adversidades, ¿sí? Diferentes circunstancias que atravesamos como seres humanos, como creyentes. Pero ¿qué está diciendo para el creyente? Para el que está disponible el poder de Dios, que no es que no vamos a pasar. Cuando pase por las aguas, por el problema sí tendremos que pasar. La dificultad que tenemos, hay que seguir hacia adelante. La adversidad, hay que seguir. Pero como el poder de Dios está disponible, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Yo estaré contigo. ¿Sí? Yo estaré contigo.
El fuego no te quemará, la llama no arderá en ti, y las aguas no lo van a ahogar. Pero sí vamos a pasar. Sí vamos a pasar. ¿Ha leído lo que dice el Salmo 121? Usted lo sabe. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escuche eso. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá. Dios no se duerme. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Tenemos el poder de Dios disponible. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará en tu mano. Jehová te guardará tu alma desde ahora y para siempre. Eso es para el creyente. Salmos 46. ¿Sí lo ha leído? ¿Recuerda qué dice? Todos. Salmos. Con un poder disponible para nosotros. Que Dios es nuestro ¿qué? Pero sí, ¿habla a quién? Creyentes. Dios es nuestro amparo. ¿Y qué es? Nuestra fortaleza. ¿Y qué es nuestro pronto oyente en tiempo de qué? Está diciendo ese versículo que no vamos a pasar. Es que cuando uno dice, lee el versículo y da como a entender algunos versículos que no fuéramos a pasar por problemas, por dificultades, por pérdidas, dolores. No, sí los vamos a pasar. Pero en ese proceso, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar, que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. O sea, así viene un tsunami. Eso es lo que está diciendo Dios. Un poder disponible para qué? Para nosotros como creyentes. En todo momento podemos ir a Él y Él está ahí, atento, brazos abiertos, disponible para cada uno. Y vamos a terminar diciendo, como es un poder disponible para todos, bueno, entonces ¿cómo se puede recibir ese poder? Ya dijimos, hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador, y cuando lo recibe, ¿quién viene a morar? El Espíritu Santo. Y el hecho de que venga el Espíritu Santo quiere decir que viene con todo su poder a nuestras vidas. Entonces, además, ¿cómo recibo ese poder? Reconociendo mi incapacidad, ya lo dije hace un momento, reconociendo mi necesidad de Dios, dependiendo nosotros de qué, de la misericordia de Dios. Busque allí Lamentaciones 3, 22. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, ya buscamos. Lamentaciones capítulo 3. Luego que dice Lamentaciones capítulo 3, 22. Por la misericordia de Jehová. ¿Qué pasa con la misericordia de Jehová? Por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? ¿Por qué? Porque nunca decayeron su misericordia. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Nuevas son cada mañana. ¿Y cómo es la fidelidad de Él? Grande es su fidelidad. Y aquí está el versículo bonito: mi porción de Jehová es mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Cómo puedo recibir ese poder? Dependiendo de la misericordia de Dios en la vida día a día. Creyendo que el Señor hará aquello que ha prometido. ¿Qué ha prometido el Señor? ¿Qué ha prometido? Librarnos y impedir que pasemos por problemas, adversidades o circunstancias. No, Él no ha prometido eso. Él ha prometido que en medio de los problemas, las circunstancias y adversidades va a ir ahí con nosotros. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y todo lo que nos falte en qué? Todo lo que nos falte en esperanza, en tranquilidad, en sabiduría para enfrentar una situación, podemos depender de Él. ¿A qué punto nos quiere llevar el Señor entonces? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿a qué punto nos quiere llevar el Señor? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? A ponernos a sufrir ahí, suframos, y a que lloremos. ¿A cuál punto nos quiere llevar?
a que dependamos completamente de Él. Como el texto que leímos al principio. La última parte de ese texto dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese fue el texto de 2 Corintios 1:8, 1 Corintios 5. ¿A qué nos quiere llevar el Señor? A que dependamos de Él. Y, como repito, aquí no se trata de no llorar, no estar tristes. Se trata que en medio de nuestras dificultades, cuando descansamos en el Señor, somos sostenidos por el Señor. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? ¿En dónde lo llevarán? En sus manos. Lo llevarán. Juan capítulo 10, ¿qué dice? Estamos en las manos de quién. Es diferente cuando usted cae, pero se cae en las manos de Dios. Es diferente cuando usted vive independiente y Dios sí se cae, pero cae donde. No perdido, pero cae en las manos de Dios, pero Él me tranquiliza, fortalece, me da descanso, me da ánimo. ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Qué podemos decir en conclusión? Lo que podemos decir, o más bien reflexionar para terminar también, 3 preguntas. ¿Recuerda usted alguna situación en la cual le ha sido difícil depender de Dios? Claro que sí la recuerdo. Hay situaciones por las que usted está atravesando en la cual a usted le es difícil depender de Dios. Usted puede estar pensando en, llevo tanto tiempo esperando, pero vean lo que acabamos de decir. ¿Cómo está esperando? ¿Con sus recursos o con los recursos de Dios? Otra pregunta. ¿Usted ha podido ver el poder de Dios obrando? Claro que sí. Y por último, ¿qué es lo que debemos desaprender para poder aprender más del poder de Dios en nuestra vida? Usted sabe. ¿Qué debe desaprender para depender, aprender del poder de Dios? Hay muchas circunstancias, pero el poder del Señor está disponible para cada uno, aumenta, disponible para nosotros como clientes, y lo recibimos cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y dependemos de su misericordia. Colóquese de pie, por favor, colóquese de pie y vamos a orar. Señor, oramos en esta mañana dándote gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, porque nos permite las pruebas. Porque en unos las pruebas son duras y podemos decir que terribles. Y hay diferentes niveles, como dice 1 Pedro capítulo 1. Dice, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, o sea, que hay diferentes niveles. A unos en este momento la prueba les está doliendo mucho, a otros en un nivel mediano y a otros en un nivel bajo. Pero lo que sí nos dices es que no dependamos más de nuestros recursos, porque nuestros recursos siempre se acaban y se agotan de manera rápida. Pero es que tu poder es ilimitado, es eternamente y es para siempre. Señor, que dependamos de ti, que descansemos en ti. Tu palabra nos dice que nos fortalezcamos en ti, en el poder de tu fuerza. Que todo lo podemos sentir que nos fortaleces. Que podamos, Señor, menguar para que tú crezcas. Señor, tú honras al humilde, los exaltas, los levantas. Señor, oramos para que no sigamos más haciendo el enfrentar pruebas con nuestra sabiduría humana, sino de la manera que tú provees. Y entendemos que no se trata, uno, o de quedarnos cruzados de brazos, y otro, de pronto, no manifestar emociones, sino que lo que se trata es de que en medio de diferentes cosas que vienen en una prueba, podamos ver que tú estás en control, tú eres soberano, tú quieres manifestar tu poder, quieres que dependamos de él, quieres darnos sabiduría, formar nuestro carácter, llevarnos a dar pasos donde tu nombre es glorificado, exaltado y tu poder se manifiesta. Como decía el apóstol Pablo, ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Podemos alegrarnos porque no son inoficiosas las pruebas, sino que sometes a prueba nuestra fe, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando tu Hijo Jesús sea merecido.
Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos trae descanso, nos trae la paz, nos trae la consolación que necesitamos para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Bueno, mis hermanos,